Hola, ¿qué tal están, querida audiencia? Reciban nuestros saludos desde Azonga Televisión y bienvenidos en este tiempo de televisión en el que vamos a hablar sobre 50 años hablando y conservando el español en Guinea Ecuatorial, un proyecto ideado por la Academia Ecuatoguineana de la Lengua que quiere concienciar a la gente sobre la importancia de hablar correctamente el español. Este tema será abordado aquí en nuestro plató con los invitados. El señor excelentísimo Pedro Econ, bienvenido. Gracias. También tenemos aquí en el plató a Pedro Uncuey, es sacerdote y profesor de lengua y literatura. Bienvenido. Gracias. También tenemos aquí a Verónica Ñenguan, es profesora filóloga. Bienvenida. Gracias. Como lo hemos dicho, estamos aquí para hablar sobre la situación del español en Guinea Ecuatorial. ¿Algún momento peligró imponer el español como idioma oficial en nuestro país? Excelencia. El vínculo más fuerte que liga Guinea Ecuatorial con España, no solo con España, sino con las demás naciones hispánicas, es la lengua española. El mundo hispano se congratuló enormemente cuando observaron con una joven nación africana, Guinea Ecuatorial, incluía en su constitución al idioma español como lengua oficial. El español, como todos sabemos, nos distingue de nuestros vecinos. Estamos rodeados por Nigeria, Camerún, Gabón, de hablas no hispánicas. Y esto nos orgullece. Nos orgullece porque los guineanos pensamos en español. Rezamos a Dios Todopoderoso en español. Y en ningún momento la lengua española ha estado minimizada en Guinea Ecuatorial. Muchas gracias. Yo quiero opinar un poquitín contrario a don Pedro, en el sentido que hubo un movimiento literario llamado la negritud, que después se llevó en política, sobre todo el presidente Mobutu Sese Seko, la autenticidad africana. Y esto Macías lo copió un poquitín y peligró entonces la lengua española en Guinea Ecuatorial, porque él exaltó, estaba bien, las lenguas nativas, las lenguas autóctonas. Entonces el español quedó un poquitín relegado, como si no fuese una lengua propiamente hablando, como si no fuese la lengua oficial de Guinea Ecuatorial. En ese sentido, la primera pregunta que ustedes nos hacen aquí, yo creo que tiene sentido, en el sentido de que peligró la lengua española en tiempos de Macías, de triste memoria, según se dice ahora. En ese sentido, creo yo. Porque copió de la autenticidad africana de Mobutu la lengua, incluso el nombre, no sé cómo se llama Mobutu, su nombre completo, ¿cómo se llama? Desiré Mobutu, ¿no? Y bueno, se dice como Mobutu, Guasabanga, no sé qué, autenticidad africana. Y esto Macías lo copió al pie de la letra, quiso imponer esto aquí, quitando nombres cristianos, etcétera, etcétera, con lo cual, de alguna manera, peligró la presencia de la lengua española en Guinea Ecuatorial, creo que. ¿Y creen ustedes, tenías algo que añadir? Sí. Yo un poco me voy a centrar en lo que es la convivencia de la lengua española en Guinea Ecuatorial, teniendo en cuenta que nuestro país es una nación que tiene muchas lenguas y conservar el español desde lo que es la independencia hasta la actualidad, la verdad que es un desafío porque el español está en una situación, está en contacto con otras lenguas y eso produce lo que se llama interferencias desde el punto de vista filológico. El hablante, al manejar tantas lenguas, tiene momentos en los que, o sea, hay momentos en los que se produce la interferencia y esa interferencia es la que estamos ya viendo actualmente en la calle, en el español que escuchamos en la calle, por lo que el papel de la Academia Ecuatoguineana es muy importante para
resolver todas estas situaciones de interferencia que puede tener el español con las lenguas de convivencia. Sería una cosita más lo que dice la profesora, y es que ciertamente el castellano y el español es una lengua aglutinante. Es el que nos hace entendernos. Por ejemplo, yo he estado destinado en Andomón durante 13 años. El fadámbul es una lengua bastante difícil. La comunicación era en español. La comunicación con el pueblo ndoé, con el pueblo bishio, con el pueblo benga, es en español, lo cual es fundamental en nuestro pueblo. Por eso, la defensa de la lengua española en Guinea Ecuatorial es una cosa de vida o muerte, yo diría así. Porque si no, ¿cómo me comunico yo con un ndoé? ¿Cómo me comunico yo con un bishio? ¿Cómo me comunico yo con un andobonés, con un benga? El español es el que nos hace pueblo, es el que nos hace realmente pueblo. Pedro, ¿tenía algo que añadir? Sí, efectivamente, la lengua española es la que une todos los grupos étnicos de Guinea Ecuatorial para que podamos entendernos. Como ha dicho Rolando, ¿cómo me entiendo con el andobonés? ¿Cómo me entiendo con el benga, el bishio? Pero a través de la lengua española constituimos una nación uniforme. Mobutu creó la autenticidad, eliminando, claro está, los nombres cristianos. Y otras cosas. Él mismo se llamó Mobutu Sese Kubengu Wagabanga. Eliminó Jean de Giré. Y esto, claro, el primer régimen de triste memoria intentó evitarlo. Sí. Y no dio resultado positivo. No dio resultado positivo porque de verdad sentimos en español, como he dicho antes. Sí, pues se certifica como una lengua de cultura. En este caso, ¿qué opinan ustedes? ¿El español durante la colonia era mejor hablado que actualmente? Empezamos con la filóloga. La noticia que puedo tener el español durante ese periodo es a través de los textos escritos. Y yo diría, me atrevo a decir que sí, sobre todo esos últimos momentos se está viendo peligrar la convivencia del español respecto a las otras lenguas. Sobre todo está habiendo un movimiento de irrupción de las lenguas autóctonas, cosa que me parece bien, pero no debemos perder, como estamos señalando aquí, el legado que nos aporta la lengua española. Los textos que estoy leyendo, las novelas, los libros, por ejemplo, el que tiene la excelente, señor Ecomo en la mesa. Yo cuando abro un libro de esos años, yo veo un español correcto, bien cuidado, un buen manejo del lenguaje. Me atrevería a decir que sí. Señor Pedro. Sí, en todo momento los guineanos nos hemos procurado en que el español sea correctamente hablado y escrito en Guinea Ecuatorial, al margen del nivel cultural de cada persona, porque todo depende del nivel cultural que posea el individuo. Muchos textos escritos durante la era colonial estaban bien presentados, a igual que los que ahora mismo editan los autores jóvenes de la nueva generación. Y en todo momento el español ha estado bien defendido en Guinea Ecuatorial. Nos molesta encontrar un texto con un español arcaico que no reza con lo que es el español en sí. Reverendo. Yo voy a decir una cosa. Yo soy de la generación del 36. Agradezco mucho a mi padre que me escribió a la escuela a los 5 años. Una cosa increíble en el pueblo Fan. Yo aprendí el español plenamente en tiempo de colonia. Había muy buenos maestros, muy buenos maestros. Después contaré una anécdota un poco más adelante.
Aquí no sé, qué lástima que no sé si la cámara puede coger. Aquí tengo mi certificado primario. A ver, Había dos niveles de estudios primarios. Nivel elemental, nivel primario. Aquí aquí me está hicieron su carnet. ahí está mi certificado de estudios primarios. Mi certificado de estudios primarios. Lo hice aquí en Bata, aquí en la Escuela Generalísimo Franco se llamaba entonces, lo que se llamaba África Piloto. Ahí lo hice yo. El año 53 saqué un notable. O sea, la española en tiempo de colonia era una lengua colonial, pero aprendimos muy bien el español. Muy bien, muy bien. Yo recuerdo uno de mis buenos maestros fue Salvador Bacabedu, un señor de aquí, de Ajap. Era nuestro profesor aquí en la Escuela Graduada de Generalísimo Franco, que digo. Entonces aprendí muy bien el español en ese tiempo. Casi, o sea, que la gramática, la lengua española era todo español. Geografía de España, la lengua de España, etcétera, etcétera, provincias españolas. De África no se sabía nada, no nos enseñaban nada de África, absolutamente nada. Eso ya, creo que Pedro me lo puede confirmar. Lo puede confirmar, porque, no sé, en mi tiempo se aprendía geografía de España, todo de España, provincia española, todo, todo, todo en español. Por ejemplo, en ese examen que me hicieron para el examen de certificados primarios, la historia me preguntaba qué era de la independencia de España, 2 de mayo en España, en Madrid, 2 de mayo, eso que me preguntaron. Entonces, todo era español, entonces se aprendía muy bien español en tiempo de colonia. Había muy buenos maestros, como les digo, don Salvador Cabello, un hombre cultísimo, bien, muy bien cultivado. ¿Usted quería añadir? Sí, efectivamente, como dice mi tocayo Pedro, Salvador Cabello también fue profesor mío. Fue profesor mío. Y es un hombre, en Guinea Ecuatorial se aprendía más de España Totalmente que de Guinea. que de África. Las cordilleras de España, los Todo, ríos. todo. De Guinea no se No sabía decía nada, absolutamente. Y claro, era orgulloso ser español. Pero lamentablemente no sabíamos nada de lo que era propiamente Guinea. No se sabía. No sabía. Mira, si me permite, Sí, ¿puedo sí. hacerle una pregunta? Sí. No viví ese momento. Quisiera saber, en ese momento, ¿no había interferencia entre las lenguas nativas con el español? Poco. O sea, me consta que hubo un profesor aquí, era director de Carlos Luanga de Bata, un anobonés, que oí hablar de que tenía tesis doctoral sobre la influencia de las lenguas nativas en el español. Era su tesis doctoral, no sé si se publicó o no. Oí, ciertamente hay cierta influencia. Por ejemplo, por poner un ejemplo, nosotros, por ejemplo, Asaman, Ujú. ¿cómo se llama? Asaman, lo hemos sometiendo, es influencia de la lengua española, Ujú, influencia de la lengua afán. ujú. Y así hay otros conceptos, otros términos que pueden denotar esa influencia, bueno, corrupción que hacemos nosotros los guineanos. Ujú. Sí, sí. ¿Pueden también ustedes decirnos algunas anécdotas del español en Guinea? De traducción directa, ¿no? Anécdotas. Sí. Hay un compañero, el padre Rufo, no sé si me está viendo ahora, tiene cantidad de cosas de este tipo. Por ejemplo, un catequista le escribe una carta a Rufín, lo tiene guardado. Dice, para decir, iba a pie, que fue a pie, dice, andando en el pie. Ujú. Fíjese qué expresión, andando en el pie. Ujú. O sea, casi traducción literal del fan. Aulushi, o boshi. Entonces, andando en el pie. Me acuerdo una vez también un sobrino mío, no sé qué me cuenta, y digo, pero ¿cómo es eso? Es posible, no me digas perico, dice, ¿cómo que no me digas? Como si que rechazaba lo que él me decía. Así que sí, hay muchas cositas de este tipo. Claramente es así, porque vamos, hay bastantes anécdotas. En mi momento de estudiante empecé a estudiar en la escuela rural de Azoque, mira. Yo también empecé ahí. Insisto, Sí, ahí empezamos. El maestro, el señor Embura, Ujú.
para que los niños se familiaricen con la lengua española, mandó a hacer un trozo de madera. Ah, sí. El famoso símbolo. Símbolo. Que tenía 15 metros de largo Ajá. por 10 de ancho. Bien limpio, y con un agujero y cuerda. Una cuerda, se colgaba al cuello. Se colgaba al cuello. Entre Claro. los muchachos que se sentaban en una mesa, Lima. Señor maestro, este habla lofán. Se le colgaba. El maestro se acercaba. ¿Quién habla lofán? Este. Cogía el símbolo y se lo colgaba al cuello. O sea, era el símbolo de que este siempre habla fan. Siempre habla fan. Y no lo sacaba hasta que se encuentra a otro que habla infractor. Sí. Eso era terrible, terrible. Sí, sí, Y sí. con eso nos esforzamos todos Para hablar Para hablar correctamente el en español. español. Otra anécdota. Un causa que vivía en mi pueblo. Era un ayudante de camión que se llamaba Motoboy, pero no tenía permiso de conducir. Acudió tantas veces al examen y no podía. Dice a mi padre, Econ, Chenamutua, Mayem, Bulanungus, Mayem, Dam Corgo, quería decir el código. Corgo a Karma. Hola, Karma. El pobre no sabía leer ni escribir español. No podía aprobar el examen teórico de conducción, porque bien las señales y todo lo demás, y no podía. El código le llamaba Corgo. Son anécdotas que nos hacían reír a todo el mundo. Tienes anécdotas también como No. profesora. Yo voy a contar otra anécdota muy interesante Sí. respecto de cómo era el español que estudiamos nosotros. No, yo fui al seminario claretiano el año 56. Ahí hice el primer año en Concepción. Después pasamos a España el mismo año para el curso 56-57. Toda la carrera la hice en España. Entonces recuerdo que cuando llegamos allí éramos dos. El padre Ciriaco, un sacerdote guineano, Bubi, aunque dejó ya el sacerdocio, vive allá en Madrid, dejó el sacerdocio. Estamos los dos ahí en el colegio. Entonces, el profesor de lengua, antes de dictarnos, hacernos dictado, nos hacía leer el texto. Leíamos el texto. Después de leer el texto, cuando hacía el dictado. La nota era del 1 al 30. Del 1 al 30. Entonces, falta de ortografía, un punto menos. Falta de acento, una palabra que tiene acento, medio punto. Pues había compañeros españoles que perdían los 30 puntos, tenían -2, -3, -4, -5, etcétera, 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 etcétera. En cambio, servidor de Ciriaco, teníamos siempre 28, 29, 27. Una nota altísima. Y uno me dice, pero ¿cómo es que esos negritos saben más español que vosotros? Sí, así, de verdad, de verdad. ¿Cómo es que esos negritos saben más español que vosotros? Decían los españoles. Decía, pues Salvador Acabello, que nos había enseñado caligrafía, nos había enseñado a escribir, pero muy bien. Una anécdota, ahí la tienes. Significa el valor del español en tiempos de la colonia, de que se nos enseñó muy bien el español en tiempos coloniales. Yo estoy queriendo ver, estoy queriendo comparar qué está pasando en el momento actual, porque como profesora en el aula estoy viendo todo lo contrario. El alumno guineano está perdiendo la habilidad, la destreza en lo que es hablar correctamente, escribir correctamente. Los acentos actualmente no cuentan para nada. Perfectamente se puede decir, no, pero si simplemente he dejado de acentuar la palabra, pero el acento es significativo en las lenguas. Sí. No es lo mismo ejército que ejército. ¿No? Estás diciendo ya dos cosas distintas. Claro. ¿No? Es que yo creo, señora, el problema es un problema muy serio, muy serio. Sí, es muy serio. No sé cómo está la preparación de los maestros actualmente, sí. No lo sé. No quiero justificar, no quiero juzgar. Pero yo sé que, por ejemplo, en el caso que hemos nombrado, el doctor Acabello, un maestro competente, está muy bien preparado, muy bien preparado. ¿Están los profesores actualmente? Te voy a contar una anécdota. Siendo yo director del colegio de Malabo, me mandaron ahí una señora, una maestra. Después de
vigilando mal. Fui a ver al ministro, digo, yo no quiero esta maestra. Era ministro entonces, Pascual Coe Bobo, era ministro de Educación. Digo, no quiero esta señora, no la quiero. Pero padre, no la quiero en mi clase, en mi centro. Después él llamó a la señora. Le llamó al señor. ¿Tú tienes algún problema con el padre Pedro? La señora dice, no. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué problema tienes? ¿Qué pasa en la clase? Y la señora le contestó, es que el único problema que tengo es que no oye bien. No oye bien. Dice, no más preguntas. Si un maestro dice no oye bien, ¿qué va a enseñar a los alumnos? O sea, no oye bien, no, significa no oigo bien. Ese es el problema. No sé cómo están los maestros ahora preparados. ¿Qué preparación tienen? Se evalúa bien los títulos que dan, se evalúa seriamente esos títulos. Quizá la cosa vaya por ahí, no critico. Sí, hay que hacer una autoevaluación. Sí, un análisis profundo. Fíjese, señor, el otro día me contaba una profesora, como la señora esta, que recibió una llamada telefónica de un señor, dice, ¿cómo vas a suspender a mi hijo? Pero ¿cómo no voy a suspender a tu hijo si tu hijo no sabe nada? ¿Qué voy a hacer con él? ¿Darle la nota? Darle una nota que no. Y este es un problema muy serio, muy serio. A veces los papás son los que hacen que la maestra dé notas que no corresponden a ese chico. Esto es una cosa también que... Es un cúmulo de cosas. Cúmulo de cosas. Sí, son influencias. He estado destinado en un país africano como embajador, donde el alumno lleva en su bolso una pistola o un cuchillo. El profesor no podía darle cualquier nota, so pena que el muchacho saque el revólver y lo cargue. Que lo mate. Qué barbaridad. El maestro, como sea, hay que aprobarlo como sea. Una nota superior. Eso no es formar a una generación de personas. Por lo visto, uno quería formarse bien. Sí. Un 9 y luego saber defender ese 9. Pero ahora como que eso no interesa. Señor director del programa, estamos en una comunidad, yo estoy en una comunidad religiosa, aunque no doy clase, de cuando en cuando me invita el decano de la Facultad de Humanidades a dar alguna charla, alguna conferencia. Pero los profesores ahí está el padre Rufo, un especialista en griego, en latín, en castellano. Un buen especialista. Se queja, cuando charlamos ahí en casa, que los chicos no saben hablar español, que no saben escribir. Se queja, constante. ¿Qué pasa ahí? Ese es el problema. Creo que hay que investigar bien dónde viene esta causa. Dice que no saben hablar, no saben español, no saben. Y sobre la situación del español actualmente en Guinea Ecuatorial, nuestros reporteros han salido a la calle y estas han sido las respuestas. Pues yo creo que la mayoría de los países africanos hemos enredado nuestras lenguas de los que nos han colonizado, y si los que están en el gobierno piensan que es adecuado, aunque sigamos también practicando nuestras lenguas maternas, yo no veo ningún problema con esto. Yo no sé si debe continuar, pero por el momento yo no veo un conflicto entre esta lengua y el uso de otras lenguas mientras la gente sepa comunicar y que administrativamente todo el mundo pueda avanzar. Yo creo que no haya problema. Es importante la conservación del idioma español, aparte de ser el idioma de trabajo, es para tanto los niños, los mayores, tener experiencia después de salir de Guinea, ¿entiendes? Por ejemplo, yendo a un país de habla hispana para que no les sea un idioma nuevo. Y es más, el español para nosotros es como la base de nuestros estudios, de nuestro primer camino en las tecnologías, en la educación, bueno, decir que en todo, ¿no? En todo.
pero tenemos un aspecto que tenemos que darle importancia, que parece que el español está, de manera, voy a decir, pisoteando nuestras lenguas natales. Tenemos que mirarlo muy bien y tener la preferencia que estamos dando al español en nuestro país, intentar dar esta preferencia también a nuestras lenguas nacionales. Esto es lo que podría decir. Pero en sí eso. no hay que cambiar nada, ¿no? En realidad en el español no, porque tenemos ahora enterado que la segunda lengua oficial es el francés, la tercera el portugués. Entonces, si primero no tenemos matizado el español, que mínimamente tenemos un poquito de conocimiento, debería ser la lengua que tenemos que seguir utilizando. Esto es lo que yo creo, sinceramente. Bueno, primeramente vivimos en un mundo globalizado. Es necesario que seamos capaces de comunicarnos con el mundo exterior. Así que no me parece mala idea que se siga hablando el español aquí en Guinea. Bueno, siguiendo el ejemplo de algunos países asiáticos, lo que han hecho ellos es, por ejemplo, sus lenguas maternas las han conservado como lenguas oficiales. Eso para impulsar un poco la cultura de sus países. Pero para comunicarse con el mundo exterior, como dije al principio, como que vivimos en un mundo globalizado y necesitamos comunicarnos con el exterior, bueno, yo pensaría que igual en Guinea una de nuestras lenguas vernáculas podría haber sido una lengua oficial y el español igual podría haber sido una segunda lengua. Eso es todo. Que no se tiene que perder porque con esto tenemos que trabajar normalmente. Aparte del francés también está, pero lo más importante tiene que ser el español, porque hemos sido colonizados por los españoles, no podemos perder esta cultura. El español no es que no tiene que continuar, pero nosotros ya tenemos formas para llevar el país hasta el mundo. Sí, a mí me parece muy importante que desde que se fueron los colonizadores, que se siga manteniendo el castellano, la lengua de Cervantes, que se siga manteniendo en nuestro país, porque aparte de que es una lengua que nos une a nivel internacional con otras culturas, también es una lengua que ha persistido hasta nuestra actualidad, que ahora la Guinea Ecuatorial está llamada a cumplir las bodas de oro, 50 años de la independencia. Entonces nosotros, los hispanoparlantes que estamos aquí en Guinea Ecuatorial, representamos, en Guinea Ecuatorial representa lo que es el castellano a nivel de la subregión, porque es el único país de habla hispana en la subregión de África. Yo, en mi opinión, yo diría que se siga conservando la lengua de Cervantes a nivel de África, pero teniendo como punto de mira nuestro país, porque, insisto, repito, que según Alfonso X el Sabio, quien convirtió la lengua castellana como la lengua oficial y el español como nosotros los hispanoparlantes, tiene que persistir en cuartel guineano, porque es una lengua que nos une, insisto, muchas culturas, que nos une a nivel ya sea literario, científico, que nos une muchas cosas que tenemos en común, y cabe resaltar aquí que tiene que persistir entre nosotros la lengua de Cervantes. Muchas gracias. Pues gracias. Estamos de nuevo de regreso aquí en el plató con ese tema importante, 50 años hablando y conservando el español en Guinea Ecuatorial. Como ustedes también habrán visto desde vuestras casas, las respuestas que nos han dado varios ciudadanos sobre la situación del español en Guinea Ecuatorial. Ustedes aquí presentes creen que el desarrollo rápido a nivel económico del país ha podido provocar esta situación de la falta de interés en los estudios de los jovencitos. Yo creo que no, porque en 1949 los misioneros claretianos llegaron por primera vez a Guinea Ecuatorial y llegaron a regir un total de 32 colegios a nivel nacional, que fueron el Colegio de Bachelet, donde estudió una hija mía, el de Encue, el de Nefan, el de Bata, el de San Carlos, Moca, Enví y Imael. En todos esos colegios
se impulsaba el perfecto dominio de la lengua española. Los muchachos tenían muchas ganas de estudiar. Lo que pasa es que la juventud actual está imitando muchas costumbres importadas. Los pantalones a cintura baja. Todas esas cosas nunca existieron en Guinea Ecuatorial. Los muchachos eran más serios. Tú veías un muchacho iba a clase limpio, bañado, bien vestido y tal. Pero hoy día ves a un joven con la cintura baja, los cinturones, los pantalones cayendo. Pierden el interés de estudiar el español. En esto, nuestro gobierno tiene que esforzar muchísimo. Tenemos muchas costumbres importadas que no son guineanas. Esto afecta muchísimo a la formación del joven ecuatoriano. Creo que don Pedro, un poco una pequeña corrección. Los misioneros llegaron a Guinea Ecuatorial el año 1883. 13 de noviembre de 1883. Hicieron un papel realmente, como al nombrar don Pedro, un papel importantísimo. En el año 1903 funda la revista La Guinea Española, difusor de la lengua española en toda Guinea. Después tenía una costumbre muy buena. Funda un centro misional, automáticamente una escuela. Por ejemplo, tengo aquí un poco los datos precisos. La escuela de Vinayón, San José de Vinayón, se funda en 1934. La de San Francisco Javier de Encuefulán en 1924. En Bata ya estaban los sacerdotes espiritanos, los tomos claretianos, el año 1918. Siempre con colegio, con escuela. En ese colegio de Bata estudió Acacio Mañé, ese colegio de Bata. Y no estaba bautizado, le bautizó el padre Acacio Ferrar, le dio su propio nombre, de ahí viene el nombre de Acacio. Un hombre, ahí también estudió Macías, colegio de Bata. ¿Por qué lo sé yo? Porque cuando nos daban clases de política revolucionaria, Macías, en el colegio Modesto Gené de Bata, teníamos clases revolucionarias todos los sábados por Macías, y decía que empezó a hacer política cuando tenía 15 años. Entonces, ponía como testigo de esto a Pedro Lumo Matindi, Pedro Lumo, el primer alcalde negro de Bata. Yo fui a preguntar a Lumo, pero esto que dice Macías, ¿qué sabe? Dice, mira, este es un embustero. Lo único que sé que era un hombre voluntarioso, que cuando vino del interior, quería entrar a la administración, no sabía leer ni escribir, le enseñó a leer y a escribir a Macías. Los cálculos principales, sumar y restar y multiplicar, lo enseñó a Macías. Ese es lo único que sé en el colegio de Bata. El colegio de Bata, los misioneros impartieron la cultura española en todos los rincones donde iban. Fundan una misión, fundan una escuela. Fundan una misión, fundan una escuela. Esta ha sido una aportación de la Iglesia importante en la difusión del castellano, de la lengua española en toda Guinea Ecuatorial. Un poco en la línea, sí ha afectado el boom económico. Yo sí me atrevería a decir que sí. En mis tiempos, cuando estudiábamos, teníamos un objetivo: terminar los estudios y conseguir un trabajo. A través de ese trabajo, satisfacer tus ideales. Pero ahora nos situamos, por ejemplo, en el 2007. Sí, puedo no estudiar y enriquecerme sin haber ido a la escuela, a la universidad, que es estudiar, es un trabajo duro, es duro. Pues si puedo enriquecerme sin la necesidad de estudiar, pues muchos se han limitado a hacer esto. Yo creo que muchos no han sabido ver la oportunidad de seguir estudiando, porque los estudios, la formación, es la que realmente nos puede llevar a ¿cómo se dice?
a un buen puerto, a un buen puerto, a saber administrar los recursos que como tenemos dice el en el jefe de país, Estado, más vale un pueblo culto que un pueblo Yo quería rico. leer una cosa que dice la profesora. Ciertamente el boom del petróleo pudo haber traído esto, en el sentido, mal sentido, de que los que tienen dinero no eran precisamente gente que había estudiado mucho. Ese es el problema que tenemos en Guinea. Da la impresión de que los que manejan mucho dinero, no gente intelectual. Y claro, esto ha desvalorizado de alguna manera un poquitín los estudios. Entonces, ganar dinero más fácilmente haciendo trampillas y cosas de estas, y empresarios, etcétera, etcétera. Pero hay gente que cae en la cuenta de que no. Hay que estudiar para que yo tenga un buen puesto. También los hay, caen en la cuenta de este asunto. De que el estudio es lo que vale mañana. El estudio es tener una buena carrera bien hecha, no carrera con trampas. Una carrera bien hecha. O sea, ciertamente el problema de que parece que el boom del petróleo ha devalorado el valor de los estudios, en el sentido de que la sociedad, los jóvenes ven que hay cierta gente que tiene mucho dinero que no ha estudiado. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué sirve estudiar? Pero hay otros también que valoran los estudios, que vale la pena estudiar, porque el día de mañana, y yo se lo decía a los chicos cuando yo estaba todavía en ejercicio, digo, mire, va a llegar un tiempo en que en Malabo y Bata, para ser barrendero tendrán que pedir un certificado. Hay que estudiar, aunque veáis ese fenómeno de que los analfabetos son los que tienen más dinero. A ver. Y la persona formada posiblemente no tiene trabajo. Si tiene trabajo, no está ganando lo suficiente para llegar al fin del mes, y todo eso creo que ha podido influir. Sí, don Pedro. Sí, el dinero mal adquirido, se dice, lo lleva el diablo. Aquí tenemos muchos ricos que no pueden demostrar la procedencia de ese dinero. Corruptos, ladrones. Y muchos chicos han pensado, ¿para qué matarme con los libros? Sí, claro, porque si puedo conseguir el título de otra manera. Son modelos de estos chicos. Hoy día ya no hay hombres modelos de los jóvenes. Acacio Mañé era un modelo para muchos jóvenes. Todos querían ser como él. Era trabajador, con su hacienda, con sus fincas y tal, emancipado, pero era un trabajador. A propósito de lo que está diciendo don Pedro, voy a contar una anécdota de Acacio. Acacio era un vecino mío. Sí. Además era Manacagua, bueno, con la Sangua. Vino un señor del interior a comer, como llamó Belacum, y como decía don Pedro, dice, coge machete. A las 6 ya estábamos Acacio en su finca de chapeo, tal, con sus trabajadores. Y así el hombre dice, pero mañana, ya llevo aquí, ¿cuándo me vas a dar la medicina? Dice, si ya tienes la medicina, ve a hacer lo que yo estoy haciendo. El trabajo duro. Sí. ¿Y podrían decirnos algo sobre los escritores guineanos? Hombre, escritores guineanos que han cultivado la lengua española muy bien. Escritores guineanos antiguos, un Evita que escribió cuando los combes luchaban. No sé si lo sacas tú en tu libro. Cuando los combes luchaban. Evita creo que fue la primera novela escrita en español en tiempos muy anteriores. Evita, de la familia de los Evitas. Después vino los escritores modernos. Está un buen escritor, Dorten Dovillard, un buen escritor. Está mi compañero que he dicho, Ciriaco, que es poeta, Voces de Espumas. Está en Marcelo Esema, mi compañero de comunidad. Es un buen poeta, escribe mucho. Está de Batete, ¿cómo se llama este señor? Basacato, que fue ministro, un bubi que fue ministro de cultura, cosas de estas. No recuerdo el nombre. Está en España, hombre, tiene muy buena salud. No sé si... Boale, me parece. Boale es género.
no me acuerdo el nombre, pero era un buen escritor. Otro escritor moderno, han dicho Ciriaco Boquecha. ¿Qué más? Libros modernos. El señor Sanfumo. Agustín Sanfumo, otro buen escritor. O sea, son gente que cultiva el español, lo cultiva muy bien. Como hemos dicho aquí antes, de suyo no tenemos que estar aquí, tienen que estar aquí. Sanfumo es el que nos podría hablar mejor de estas cosas. Y también, perdona, y yo creo que para estudiar, analizar el español de Guinea, el mérito se lo debemos a los a escritores. los guineanos. escritores. Claro. También tenemos a otro escritor aquí en el Aquí está plató. otro escritor. Sí. Señor Pedro, quien ha traído también consigo su libro. Y yo realmente no me considero escritor. ¿Por qué? Escribí lo que viví. Sí. Este libro. El proceso de descolonización de Guinea Ecuatorial. Viví el proceso. Y todo lo que viví en eso es lo que escribí. Fui elegido Además, cuando se escribe con experiencias es mucho mejor. Sí. Fui elegido procurador en Cortes Españolas con 26 años de edad. Fíjate. Por la provincia de Río Muni. Y el reglamento de las Cortes decía: el procurador más joven ejercía la función de secretario de actas. Y el más joven de los 560 procuradores era yo. Llegué a ser secretario de actas de las Cortes Españolas. Qué bien. Qué bien. Y aprendió mucho. Aprendí mucha política ahí. Tenía un despacho con 2 secretarias, un vehículo oficial. Estando en esto, de España, un consejo de ministros de San Sebastián convocó la conferencia constitucional para la independencia de Guinea Ecuatorial. ¿Quiénes tenían que participar en la conferencia? España clasificó, entre ellos los procuradores en cortes de representación familiar. Y asisto a la conferencia constitucional. Guardo celosamente hasta aquí, en 5 tomazos, las actas originales de la conferencia constitucional. Qué barbaridad. Las guardo. Y como consecuencia de todo eso, pues, edité este libro. Muchos amigos me animaron a hacerlo. Muchos amigos, españoles y guineanos. Españoles, pues, el difunto Clemente Ateba, que fue el secretario general de nuestro partido, Idea Popular de Guinea Ecuatorial. Mi hijo, que es actualmente abogado, me animó: papá, escribe todo lo que conoces de la conferencia constitucional. En las Cortes tenía un amigo español, Martín Villa, que vino aquí como delegado español en el acto de la proclamación de la independencia, también me animó. Y ahí está. Encargué, hice 1200 ejemplares de esto. Y hoy día no me quedo en ninguno. O sea que escribí lo que viví, lo que conozco. Por eso no me considero escritor. Escribí una vivencia. Y esa vivencia es histórica. Hoy día llega gente de todas partes de España a consultarme cosas. Sí. La profesora me ha pedido un ejemplar. Verá a ver si se lo puedo proporcionar. Ya. Y también queremos saber cuál es la importancia de la lengua española dentro del ámbito lingüístico global, porque dicen 560 millones son hispanoparlantes a nivel mundial. ¿Cómo es la pregunta? La situación actual de la lengua española dentro del ámbito lingüístico global. Cuando sabemos que son 560 millones de la gente que hablan el español en el mundo. Yo creo que con esa fecha, esa cantidad de hablantes, Se ha superado. no, eso mismo ya le sitúa al español como una lengua importantísima a nivel mundial. Yo creo que
ocupa ahora el segundo puesto detrás del chino mandarín. El chino tiene más hablantes. El español, como sabemos, se habla en 21, es lengua oficial en 21 países, ¿no? Es una lengua que aparece en las redes sociales. En Estados Unidos está ganando mucho terreno. Es una lengua altamente importante y pertenecer a ser hablante de una lengua de ese calibre, uno tiene que sentirse orgulloso, ¿no? Te abre infinitas oportunidades, ¿no? Trabajo, etcétera, la capacidad de participar en la herencia cultural de esa lengua. Lo que ha dicho la señora está muy bien. ¿De qué más? Nos sentimos orgullosos de que pertenecemos a ¿cuántos millones ha dicho? 560. Pues a esos 500 millones pertenecemos, estamos ahí incluidos, los guineanos nos sentimos orgullosos de pertenecer a esa gran familia de hablantes de la lengua española. Esto está ahí. Sí. La señora tiene razón, porque el mundo hispánico se congratuló en 1968 cuando Guinea Ecuatorial adopta su constitución, el idioma oficial es el español. Somos el único reducto africano que habla español. El único. Sí. El único país. Sí. Un poquitín del Sáhara. Un poquitín del Sáhara. Pero nadie más. Nadie más. Eso nos distingue de nuestros vecinos. Pues hemos dicho al principio que la lengua española es nuestra lengua, es la lengua del país, la lengua de la religión, la lengua de la gramática, de la cultura, de la filosofía, de todo. Exacto. Es nuestra lengua. Es la lengua que nos Y une tenemos que entre las cuidarla, diferentes- mimarla. Mimarla, exactamente, como dice la señora. Muy bien. Tenemos que mimarla para que cada vez sea más fuerte. Yo creo que la mayor parte de ustedes han pasado en las aulas de clases, otros han dado charlas, otros son escritores como don Pedro. ¿Ustedes pueden decirnos cuáles son las dificultades que tiene hoy la enseñanza del español en el país? Creo que hemos insinuado un poquitín. Por ejemplo, se ha hablado del desarrollo del petróleo. La lengua española tiene dificultad en el sentido de que se ve que gente que no tiene cultura tiene mucho dinero y esto dificulta. Dinero mal adquirido. Dinero mal adquirido. Después, no hay buena preparación en el grupo de profesores y maestros. Creo que hay un problema ahí muy serio. Hay un problema muy serio ahí, que hay que investigar bien porque, claro, esa es la dificultad que tiene actualmente, yo te digo, que tiene actualmente la lengua española. Es decir, no hay buena base. Yo decía, por ejemplo, don Salvador Bacabello, era un buen maestro de verdad, una base sólida, lo enseñó a escribir, a redactar, etcétera, etcétera. Recuerdo, no sé, Pedro, ¿te acuerdas? Había un cuaderno especial, los chicos que escribían bien, no sé cómo se llamaba. Ortografía. Había un cuaderno especial. ¿De caligrafía? De caligrafía. Sí, de caligrafía. Sí. Y era una nota solamente lo escribían unos cuantos alumnos. Yo escribí en ese cuaderno. Sé que se presentaba al gobernador cuando venía a la clase, al inspector, etcétera, etcétera. Pues esto hace mucha falta. ¿Qué pasa? ¿Es cuestión de los maestros? No sé. La preparación de los maestros. ¿Cuestión de los niños que no tienen interés? No sé. Hoy en día se habla de esto, no solamente aquí, también se habla en España, de ¿cómo se dice?, del abandono de las clases, que los chicos dejan la clase, ya no... La falta de interés. ¿Qué hay ahí? ¿Qué problema hay ahí? Hay mucho problema económico, problema social, etcétera, etcétera. Yo pongo el acento en la preparación de los maestros. Yo creo que en Guinea Ecuatorial también hay que, no sé, plantear la enseñanza del español desde otro punto de vista, pensando un poco en el efecto del bilingüismo.
el español en Guinea se enseña en español, que es diferente a enseñar el español. Sería importante empezar enseñando el español ahora que lo estamos perdiendo, para luego enseñar en español. Porque muchas veces los profesores en el aula nos damos cuenta de que los alumnos no comprenden. Y eso es porque están en una situación de bilingüismo, ¿no? En casa se habla la lengua materna. En la escuela, que es un espacio, me parece, para desarrollar y madurar una lengua, el tiempo, y yo creo que no es suficiente. Entonces, habría que formar al profesional de la educación encaminada a ese enfoque, ¿no? Estamos en un contexto de bilingüismo y el profesional de la educación tiene que tener material o instrumentos o metodología para enseñar, teniendo en cuenta que es un alumno que tiene una lengua materna y tiene el español como segunda lengua. ¿Cuál es el enfoque que tiene que tener la enseñanza del español? Ahí son muchas cosas y hay que trabajar bastante investigando todas esas cuestiones. El próximo 12 de octubre de este año, Guinea Ecuatorial celebra el 50 aniversario de su independencia, bodas de oro. Y la Academia Ecuatoriana de la Lengua tiene ideado series actividades, entre las actividades 50 años hablando y conservando el español. Ustedes, con este debate, este análisis que hemos hecho desde el plató, ¿cuáles son las recomendaciones que darían? Primero, de este eslogan; segundo, de la conservación del español en nuestro país. Yo lo que diría es preparar bien el profesorado que tiene que enseñar el castellano, el español. Que estén bien preparados, No dar el título de maestro a cualquiera, sino que el maestro sea maestro. Yo repito, yo tu modelo de maestro, don Pedro también lo ha subrayado. Don Salvador Bacabedo era un maestro bien preparado. Había un nivel de escuela aquí, la Escuela Superior Indígena, que llamaban, allí salieron buenos maestros, entre ellos Salvador Bacabedo, que murió hace poco en Madrid, el senador Cuba Mávila. Había varios maestros diplomados bien preparados. ¿Cómo está el maestro actual? Y para mí, darle ese consejo. Que el maestro tenga una base de formación buena, porque entonces va a ser un buen maestro, porque si no, si el maestro empieza a decir yo no oye bien, ¿qué va a decir el alumno? A ver, si el maestro empieza a decir yo no oye bien, el maestro tiene que decir y yo no oigo bien. Claro, ese es el problema. Sí, señor Pedro. Sí, efectivamente, nadie da lo que no tiene. Si el mismo maestro es inculto, a ver, ¿qué va a dar? La incultura. Es una transmisión de la incultura. Sí. Hay que formar al maestro. Es fundamental. Es fundamental la formación del maestro. Porque la base para el futuro, para la universidad, para la universidad. Claro. Otra Siempre cosa, repetimos lo del presidente jefe de Estado. Más vale un pueblo culto que un pueblo rico. ¿De qué nos sirve el petróleo si no sabemos calcular lo que se ha llevado? Si no sabemos calcular, multiplicar lo que se ha llevado por el precio del petróleo. Pues hay que preparar al maestro. Es el formador de los formadores. Sin esto, no haremos. El maestro a nivel primario y el maestro a nivel secundario. Primero a nivel el profesor primario, de los bachilleres. Yo no sé. No quiero pensar en las escuelas estas privadas que hay, los profesores que hay. A ver cómo están. No quiero pensar. Ese aspecto es el que iba a comentar, esa proliferación de centros educativos que han surgido.
de una forma dudosa, pero yo creo que el Ministerio de Educación también ha reaccionado a tiempo porque han cerrado muchas de ellas. Sí. ¿Quién es el profesorado que está delante a ver, de ese A ver, alumno? porque después esos chicos saben lo que va a pasar a la universidad. ¿Qué pasa en la universidad? Ya les digo, el padre Rufino, músico, se queja mucho, dice que no saben español, no saben escribir, no saben redactar. Pero ¿cómo ha llegado a este nivel? Porque de desde la universidad? base... A ver cómo ha llegado hasta ahí, ese es el problema. Pues nada, querida audiencia, les agradecemos a los invitados que hemos tenido aquí hoy en nuestro programa. Recordamos que hemos hablado sobre la importancia y la conservación del español en Guinea Ecuatorial, un proyecto que quiere la Academia Ecuatoriana de la Lengua Española concienciar a la población del uso correcto del español. Hemos estado con el excelentísimo señor don Pedro Econ, gracias por haber venido. Muchas gracias. También ha estado con nosotros Pedro Uncuey, sacerdote, viejo maestro y Biblioteca Nacional de la Cultura. Gracias por haber venido. Y por otro lado, como hablábamos del español, teníamos aquí Verónica Ñenguan, ella es filóloga también. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. A toda la audiencia también les agradecemos y les esperamos en nuestro próximo capítulo. Hasta entonces.